La última mesa del día, como ha comentado Paco antes, mañana tenemos otras mesas. En esta mesa tenemos el honor de contar con Feliciano Villar, que es catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad de Barcelona, que ha venido express desde allí. Pobre, muchas gracias. Su trabajo sobre envejecimiento y autonomía nos va a ayudar a pensar la vejez más allá del déficit, del riesgo o de la dependencia. Y a Checho Ausín, filósofo y director de filosofía del Centro Superior de Investigaciones Científicas, especializado en ética pública, bioética y ética del cuidado. Su trabajo nos va a permitir pensar cómo la autonomía y la dignidad se transforman en los contextos tecnológicos y hablar un poco más sobre estas cuestiones. Antes de nada, la primera pregunta que os quería lanzar es, antes de lanzaros una pregunta, quizás ponemos un poco en contexto la mesa, ¿no? En esta mesa lo que queremos hacer es pensar entre la relación o no, ya lo vemos, entre la autonomía y la dependencia en un mundo cada vez que es más mediado por las tecnologías. Entonces, la primera pregunta sería, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de autonomía? ¿Y de qué estamos hablando exactamente cuando hablamos de dependencia o de no dependencia? Bueno, yo en primer lugar quiero agradecerte a ti personalmente y a la organización el hecho de haberme invitado a esta charla. Un placer estar aquí. Cuando hablamos de autonomía, yo creo que muchas veces confundimos dos aspectos, incluso desde la literatura más académica, ¿no? Dos dimensiones de la autonomía. Una es la autonomía que podríamos llamar autonomía funcional, es decir, el hecho de que la persona pueda desenvolverse por sí misma en la vida cotidiana, realizando las actividades que toda persona que vive en una determinada cultura se supone que tiene que hacer sola. Desde las más básicas, como ir al baño, trasladarse, asearse, hasta algunas un poco más complejas, pero que también se supone que sirven para que se cumpla este nivel de funcionalidad básico, como manejar dinero, gestionar la medicación, ir a comprar, etc. Ese es un nivel de la autonomía y es el nivel donde habitualmente se plantean los cuidados. Después hay otro uso de la palabra autonomía que se refiere a la capacidad de tomar decisiones. Yo no sé si deberíamos llamar a esto autonomía, si deberíamos llamarlo autonomía, igual lo podríamos llamar autodeterminación o independencia, pero muchas veces se le llama también autonomía y uno se refiere a este segundo nivel, ¿no? La capacidad, con independencia de que te puedas desenvolver o no en las tareas cotidianas, de poder seguir teniendo un proyecto de vida y seguir tomando decisiones. Yo creo que es importante diferenciar estos dos niveles. Normalmente cuando hablamos de dependencia y hablamos de cuidados nos referimos fundamentalmente al primer nivel. Muchas veces obviamos el segundo nivel y yo creo que eso es un error, porque los cuidados y hablar de dependencia implica también la preservación y la potenciación de la autodeterminación, es decir, la capacidad de la persona para seguir teniendo un proyecto de vida y para seguir tomando decisiones. Eso que desde la academia llamamos la agencia, ¿no? La capacidad de ser agente, de poder tener cierto control sobre el mundo en el que uno vive. Bueno, yo creo que, Feliciano, gracias por la invitación, gracias por estar aquí. Llevo todo el día y la verdad es que ya se han dicho muchísimas cosas muy interesantes. Es cierto que desde la filosofía la autonomía tiene que ver precisamente con esa capacidad de realización de proyectos propios y muchas veces se identifica con la independencia y de alguna manera se cuestiona y se minusvalora la dependencia, cuando no tiene que ser así, muy al contrario. Para desarrollar precisamente esa capacidad de autorrealización necesitamos muchas veces del apoyo y de la relación con los demás. Por eso desde el feminismo también se acuñó ya a finales del siglo pasado la idea de autonomía relacional, una autonomía en la que lo que prima precisamente son los vínculos para desarrollar esos proyectos de vida. Y se reivindica precisamente desde la filosofía la idea de que somos animales racionales y dependientes, no independientes. McIntyre tiene un libro muy bonito al respecto,
donde él explica precisamente que en nuestra vida nadie es independiente, nadie se hace realmente a sí mismo o a sí misma, sino que a lo largo de toda nuestra existencia vivimos muchísimos momentos de dependencia, independencia, que lo que vienen a expresar es nuestra intrínseca y natural interdependencia, que sería el estado que mejor nos caracteriza como seres humanos, ¿no? Pues muy interesante las dos visiones. Escuchando también las mesas anteriores, me preguntaba, y hablando también de cómo podemos de alguna manera ponerle marco o definición a esos problemas, ¿no? ¿Qué problemas tenemos? Me preguntaba si ¿es la dependencia en sí misma un problema que tenemos que resolver? ¿Y por qué hablamos de que tenemos que resolverla? O sea, si lo consideráis un problema, ¿y por qué? ¿Y cómo podemos hacer que la tecnología nos ayude con eso? Si hablamos desde el marco Correcto. que has puesto, Chechu, obviamente no es que sea un problema, es que es algo intrínseco al ser humano. Y nos hacemos humanos a partir de la dependencia de los demás. O sea, todo el mundo necesita cuidados. O ha necesitado o va a necesitar. O las tres cosas a la vez. O sea, la dependencia en este sentido no es un problema. Es un problema o se problematiza cuando afecta a eso que antes he comentado, que es la autonomía funcional, ¿no? Cuando la persona se supone que algunas cosas las tiene que realizar por sí mismas y no puede hacerlo. La autonomía, que es un valor muy arraigado, o una cierta autonomía ligado a una visión un poco contraria a la que tú exponías, ¿no? O sea, en nuestro mundo actual lo que valoramos es el yo solo. Yo puedo, no necesito a nadie. Entonces, en un mundo donde priman esos valores, o es un valor importante, este valor de yo puedo solo, cuando nos vemos en una situación en la que no podemos solos realmente, pues es cuando, obviamente, la dependencia aparece como un problema a resolver. Y cuando pues, necesitamos de otras personas o de la tecnología para poder, de alguna manera, poder realizar cosas que se supone que alguien debe realizar por sí mismo, esas actividades de la vida cotidiana que antes hemos mencionado. Sí, realmente lo curioso es que si intrínsecamente somos, se ha dicho esta mañana también, vulnerables, dependientes, interdependientes, se presenta a veces la perspectiva del cuidado en nuestras sociedades como algo utópico, ¿no? Cuando lo realmente utópico es prescindir de las relaciones de cuidado, que son absolutamente sustanciales. Y no solo desde un punto de vista social, y decíamos que éramos animales eminentemente sociales, sino también si analizamos la historia evolutiva de los seres humanos, ¿no? La evolución ha funcionado a través de la cooperación. Esto es algo que está presente desde teóricos de hace años como Kropotkin, pero también cuando hablamos de que al final, o incluso cuando analizamos casos como ejemplos cooperativos que se han detectado en yacimientos arqueológicos como en Atapuerca, ¿no? Donde se comprobó que había individuos de la comunidad que habían sido ayudados de una manera muy, muy, muy intensa y que eso había sido un elemento positivo en la evolución. Por lo tanto, el absurdo es pensar que podemos prescindir de las relaciones de cuidado, ¿no? Otra cosa es que, efectivamente, en el mundo contemporáneo lo que prima es un modelo social individualista. Esta mañana se decía que vivimos en una sociedad individualista sin individuos, ¿no? Como decía Eulalia Pérez-Cedeño, me ha gustado mucho esa frase y es verdad, vivimos en un momento donde prima lo que podríamos llamar desde el punto de vista filosófico la libertad esa libertad entendida como no interferencia, ¿no? Fue muy conocido un anuncio de una campaña de una tienda de muebles que hablaba de la república independiente de tu casa, ¿no? Eso me parece un auténtico desastre desde el punto de vista social, porque precisamente lo que necesitamos es mucha más comunidad, ¿no? Pero habría que ir a entender la dependencia y el apoyo mutuo como una oportunidad para la libertad en términos republicanos, la libertad para hacer cosas, para poder desarrollar planes de vida y para poder mantener proyectos dentro de la vida comunitaria. Sí, no sé qué te parece a ti, Chechu, pero yo creo que hay una cierta perversión de cómo se usa la palabra cuidado. Muchas veces, por lo menos yo lo detecto
cuando los profesionales hablan de cuidado. Cuando los profesionales hablan de cuidado, yo tengo por mi profesión mucha experiencia con residencias de personas mayores, es un cuidado que está muy referido no tanto a la realización de la persona y al mutuo apoyo, sino a compensar de alguna manera o a sustituir las cosas que la persona no puede hacer por sí mismo. Es una visión, yo creo, muy restrictiva del cuidado, ¿no? Es decir, sí, el cuidado como corrección. Exacto, cuidar como, bueno, la persona que no puede levantarse, la ayudo a levantarse. Y eso es cuidar, ¿eh? Cuando hablamos de cuidadores profesionales, estamos hablando de personas que hacen exactamente eso, que trabajan sobre el cuerpo de otras personas. Y yo creo que cuidar es mucho más que eso. Cuidar más que una serie de actividades que haces por la otra persona para que continúe haciendo cosas. Cuidar tiene que ver más, en mi opinión, o tiene también que ver con una actitud. Es decir, cómo prestas ese apoyo. Porque hay actitudes cuidadoras y hay actitudes no tan cuidadoras. Y nosotros detectamos muchas veces pues, que desde el punto de vista profesional lo que hacen algunos cuidadores es trabajar sobre el cuerpo de otra persona. Y lo que quieren es básicamente conseguir unos fines, que es que la persona asear a la persona, trasladarla, darle de comer. Lo importante es que se cumpla el fin. Y el cuerpo de la persona es el medio para conseguir ese fin. Es una visión un poco corrompida de lo que es cuidar, ¿no? Porque cuidar no es solo eso, es muchas más cosas. Es una visión, además, muy restrictiva, porque reduce las relaciones de cuidado como mucho una relación diádica entre el receptor de una determinada práctica y el que la realiza, ¿no? Cuando deberíamos hablar mucho más de entornos de cuidado, es decir, cómo establecemos una serie de dinámicas, de procesos y de contextos que están vinculados con esa idea de cuidado entendida como acompañamiento también para la realización de esos proyectos personales, ¿no? Yo creo que sí que hay una cierta perversión y que realmente ahí el cuidado se reduce a unas técnicas, unas prácticas y pierde un poco su sentido también de actitud y de disposición, ¿no? Además, eso también está muy relacionado con una percepción, por ejemplo, de las discapacidades o de las dificultades desde una perspectiva de un modelo médico rehabilitador, ¿no? El cuidador es el que va a reparar, ¿no? Un modelo que está muy cuestionado porque al final el cuidado tiene que ver con todo el entorno social y por eso muchos colegas en el ámbito, por ejemplo, de la discapacidad prefieren hablar de la diversidad funcional, ¿no? Entendida como la posibilidad de desarrollar planes de vida teniendo funcionamientos diversos ante determinados contextos. Tiene que ver lo que acabas de decir con lo que se comentaba en las mesas anteriores de que no hay tanto que adaptar las personas a la tecnología o en este caso al cuidado, sino que tenemos que crear otro tipo de entornos para realizar esas prácticas de acompañamiento, ¿no? Y de apoyo. Y es curioso porque desde esta visión, tú has dicho, restrictiva del cuidado y orientada a la práctica, ¿no? A unas ciertas prácticas concretas, ¿no? Con independencia de cómo se lleven a cabo muchas veces, se establece una relación que efectivamente es una relación diádica, de quién provee cuidados y quién recibe cuidados. Y no te sales de ahí. O sea, no hay esta, digamos, mezcla de los dos roles, ¿no? Y yo diría incluso, no sé si estás de acuerdo conmigo o el público está de acuerdo conmigo, que incluso en las relaciones de cuidado, especialmente en algunas relaciones profesionales, aunque también lo vemos en relaciones de cuidado familiar, ¿no? Hay un punto incluso primero de jerarquización. Hay una persona que sabe lo que se tiene que hacer y la otra persona, su rol es dejarse hacer, básicamente. Y un punto incluso, yo diría, de humillación. No intencional, en la mayoría de casos, ¿no? Pero la persona que recibe cuidados se siente como inferior y como que no debería estar recibiendo cuidados o que los recibe porque no le queda más remedio. Sí, al final en las relaciones de cuidado hay una asimetría y son relaciones de poder, con lo cual se establece esto que llamas
humillación, igual es una palabra un poco fuerte, desde luego se da vigilancia, se da infantilización y se da una cierta también estigmatización, ¿no? Antes de mañana también se hablaba de la culpabilización igual hacia las personas que reciben el cuidado y eso a veces implica también como una objetualización, ¿no? de estas personas, porque hay una asimetría y porque hay una relación de poder. Especialmente, por ejemplo, cuando la persona tiene demencia. Por ejemplo. Estamos en un esquema de este tipo, ¿no? En el que el profesional es el que sabe, y la otra persona lo que tiene que hacer es portarse bien, básicamente. No, y se la anula completamente. Claro, no tiene ninguna agencia. Es una especie de secuestro de la agencia del otro, ¿no? Deja de tener su propio plan de vida y el plan de vida del otro es impuesto por la familia o por los profesionales. Y en este contexto es donde se inserta la tecnología, curiosamente. Porque la tecnología lo que hace es un poco intentar facilitar todo este tipo de relaciones, este tipo de prácticas de cuidado, ¿no? Y no tanto, digamos, la parte más actitudinal o afectiva de la relación de cuidado. Claro, por eso, si me permites, nosotros vamos hablando. Sí, no, por supuesto, o sea, faltaría más. O sea. Pero si me permites, claro, en este marco, por eso decimos que además la tecnología se incorpora sobre un tipo de relaciones que ya existen y que pueden agravar todavía algunos problemas. Acabas de decir este problema de la asimetría de poder, de lo que yo llamo también eso, la infantilización, objetualización, culpabilización de la persona, pero claro, también se abren muchas más posibilidades de la manipulación, sobre todo cuando se trata de dispositivos cognitivos y además cuando a veces están vinculados a enfermedades pues, de carácter degenerativo, etc. También tiene que ver con una cierta cancelación de la identidad. En esa relación también asimétrica, la persona que recibe el cuidado y más a través de un dispositivo tecnológico, pues de alguna manera queda cancelada. También el peligro de las falsas relaciones, el engaño y la instrumentalización. Esta mañana también se hablaba del caso del ejemplo en relaciones afectivas de esta película, ya que es muy antigua, pero que adelantó muchas cosas, que se llama Her, ¿no? Cuando una persona se enamora de un sistema operativo y al final, de alguna manera, esas relaciones que ya tienen esa asimetría pueden todavía quedarse más, podríamos decir, deshumanizadas, ¿no? Perder todavía esa necesidad de contacto humano y de contacto social que es tan importante en las relaciones de cuidado, no entendidas como una técnica, sino como algo mucho más complejo y más amplio y colectivo. O sea, por mí no lo hagáis, que podéis seguir. Me ha encantado esto que comentabas de actitudes cuidadoras o no cuidadoras y me pregunto si estas actitudes cuidadoras o no cuidadoras pueden también venir del sistema, ¿no? Y la cuestión es, ¿qué tipo de sociedad necesita imaginar a las personas como autosuficientes para poder llamar progreso a la sustitución de esos vínculos de los que hablabais ahora por sistemas tecnológicos? Bueno, mi experiencia fundamental con el cuidado está un poco sesgada, porque yo sobre todo, si algo conozco, que no lo sé, son cómo se presta el cuidado en las residencias de personas mayores, que obviamente han mejorado mucho. Yo ya peino canas, muchas, y no se parece en nada cómo era una residencia hace 30 años, cuando yo empecé, a cómo son ahora. Aún así, hay mucho camino por recorrer. Y tú hablas de entornos de cuidado. Yo no sé si una residencia es un entorno óptimo de cuidado, ¿no? Tal como están planteadas ahora, seguramente no. Porque es algo que incita a esta asimetría de la que tú hablabas, ¿no? Donde la residencia gira no en torno a las personas que habitan la residencia y que tienen en la residencia su hogar porque no tienen otro, sino el funcionamiento de la residencia gira en torno a los profesionales. Gira en torno a facilitarle la vida, sobre todo, a las personas que están trabajando allí. Y trabajan sobre otras personas. Con lo cual, esta asimetría se magnifica todavía más que una relación familiar, por ejemplo.
Y lo que se hace, estamos viviendo una incorporación de sistemas tecnológicos en las residencias de personas mayores, por ejemplo, ¿eh? y van en esta línea. O sea, la tecnología como algo que facilita la vida, sobre todo al cuidador profesional, ¿no? Es para aliviar esa palabra tan horrible que es carga de cuidados, la carga de cuidados, ¿no? Tener cada vez menos carga de cuidados, que tu trabajo se facilite, que me parece bien, ¿eh? Me parece bien que se haga, pero me parece una visión muy restrictiva de lo que puede dar de sí la tecnología, ¿no? Y una visión que en ciertas circunstancias puede agravar dinámicas que ya existían, por ejemplo, en una residencia de personas mayores, ¿no? Estamos diciendo que es una relación asimétrica, fundamentalmente, las relaciones de cuidado. Me gustaría también destacar un aspecto que yo creo que del que se habla muy poco. Siempre planteamos el cuidado tanto en las residencias de personas mayores como en las familias, cuando cuidamos de nuestro esposo o nuestra mujer que tiene demencia o de nuestro padre, madre, siempre muchas veces desde la perspectiva de quien cuida. Es la perspectiva privilegiada. Y muchas veces nos fijamos poco en la perspectiva de quien se supone que está ahí para recibir cuidados, ¿no? Y yo creo que en nuestra sociedad algo que es muy difícil es esta idea de dejarse cuidar. ¿Qué significa dejarse cuidar? ¿Estamos abiertos a dejarnos cuidar? Dentro de esta idea individualista, como decía Chechu, de yo solo, yo puedo, porque yo lo valgo. ¿Somos capaces de reconocer que necesitamos cuidados y que en algún momento de nuestra vida vamos a tener que dejarnos cuidar? Porque entramos en dinámicas a veces un poco, no sé si decir patológicas, pero un poco disfuncionales, ¿no? Pues de personas que necesitan cuidados, necesitan beneficiarse de esta relación con el otro y que tienen resistencia a dejarse cuidar. O al revés, personas que se ponen a la chepa del cuidador. Dicen, lo que tú quieras, hija, yo voy a hacer lo que tú quieras. Lo que tú me digas yo lo hago. Pero no me hagas tomar decisiones a mí, tómalas tú por mí. Esta es actitud claudicadora, ¿no? También. Esto me hace pensar en algo que no sé qué pensáis. Claro, o sea, si durante toda la vida vivimos en una sociedad individualista, que hemos estado hablando durante todo el día, y que todo el rato tiende a la eficiencia, a la eficacia y a buscarte la vida por ti mismo, porque básicamente es a donde nos está llevando todo, ya no hablas con una persona, hablas con la IA, entonces ya te responde, o sea, es como un diálogo contigo mismo. ¿Qué brecha tan enorme o qué dislocación tan enorme cuando de pronto te ves en la necesidad de ser cuidado en la que no te han educado durante todo el tiempo, ¿no? de vida y que solamente has podido comprender cuando te ha tocado a ti cuidar, que ni siquiera te lo habías planteado y que de repente llega un momento en el que te toca cuidar y entonces no sabes cómo hacer. Entonces de repente casi que invades, ¿no? Porque no tienes muy claro cuál es el límite y quizás lo mismo, o sea, bueno, mamá, si me estás viendo, lo siento, voy a contar tu vida. Pero, claro, o sea, en ese momento en el que casi agobias, pero ella también lucha por no dejarse cuidar, ¿no? Entonces... Es que el problema es que no, en este modelo en el que vivimos, tan defensor del individuo, tan competitivo, no hemos sido socializados precisamente en la importancia y en la realidad de la dependencia. La dependencia se ve como algo negativo y tanto personalmente cuando tenemos que recibir cuidados como cuando tenemos que proporcionarlos. Y eso además pasa y es un modelo de socialización que sobre todo afecta muchísimo a los varones que no sabemos cuidar y no sabemos recibir cuidados también muchas veces. Y entonces eso tiene que ver con ese modelo social que nos ha presentado siempre como autosuficientes, independientes, que se puede con todo y que ese es el éxito en la vida, ¿no? Y claro, además, yo sí que quería decir otra cosa con respecto, además, a la tecnología y a los cuidados también, y es que lo que se favorece
desde esa visión individualista es la privatización del cuidado. Es decir, el cuidado es algo individual, no se considera una tarea común o que haya que compartir y de manera comunitaria, sino que los cuidados son tareas realizadas por personas particulares en un contexto que puede ser o de mercado, de compra o de venta de servicios, o de caridad, como puede ser el modelo familista en el cual hemos estado viviendo y que recaía sobre las mujeres principalmente. Y eso es lo que ha llevado Joan Tronto, una teórica muy importante de la ética del cuidado, que presentamos aquí mismo hace unos meses la traducción de su libro Democracia y Cuidado, en esta misma mesa. Joan Tronto dice que eso da lugar al fenómeno de la irresponsabilidad privilegiada, es decir, quien tiene dinero para pagar puede librarse también de las tareas de cuidado porque, digamos que de alguna manera las externaliza, ¿no? Otra teórica de la ética del cuidado, Fabian Burger, habla precisamente de la mercantilización de la fragilidad. Es un negocio, es un business y podemos ver además cómo muchas de las residencias están promovidas por empresas de la construcción, ¿no? Que no tienen especialmente un interés en el cuidado, sino que han visto un tremendo nicho de negocio en esos grandes modelos que son todo menos espacios adecuados para el cuidado y el acompañamiento, ¿no? Por eso, en paralelo a esta visión individualista del cuidado y la falta de comprensión de la vulnerabilidad y de la dependencia humana, está esa otra visión de que al final, bueno, cuando necesites cuidados, pues bueno, pues ya te lo pagarás y ya está. Y además eso tiene que ver también con un fenómeno social que son las cadenas globales de cuidado, porque ¿quién cuida en nuestro país? Fundamentalmente mujeres y inmigrantes, ¿no? Que dejan además al cuidado de otros familiares a sus hijos, a sus hijas en sus países de origen. Sí. La verdad es que sí. Sí, perdón, que tenemos un problema logístico. Otro. Vale, recogiendo un poco, habéis dicho antes la palabra libertad en algún momento. Claro, cuando una tecnología en realidad promete hacernos más autónomos, ¿realmente qué idea de libertad está defendiendo y qué formas de vida está dejando fuera también? Porque esto también choca un poco con todo lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Con un sistema que lo que hace es tratar de que realmente seamos totalmente individualistas y no busquemos apoyo ni busquemos ayuda, ¿no? Bueno, lo que se hace es reforzar estas dinámicas, ¿no? Tanto por el lado de las personas mayores que necesitan cuidados porque están en una situación de fragilidad, como también por el lado de las personas mayores que son sanas y que quieren mantenerse sanas, ¿no? La tecnología también se aplica en esos casos, ¿no? En esa promoción del wellness, ¿no? En esa idea de que la tecnología nos va a hacer no solamente más libres, sino nos va a hacer eternamente jóvenes. Y que el ideal del buen envejecer es precisamente que no se note que estamos envejeciendo. O sea, el no envejecer es el mejor envejecimiento. Es una visión, digamos, muy, en el fondo, en los dos casos, tanto en las personas mayores que están en una situación de vulnerabilidad, como en las personas mayores, en principio, sanas. En los dos casos es una visión muy biomédica del envejecimiento, ¿no? Tanto en un caso como en otro, ¿no? O sea, lo que se prioriza es, o sea, se ve el envejecimiento como básicamente como una amenaza de un cuerpo que comienza a funcionar mal. En el caso del envejecimiento sano tienes que prevenir que no vaya peor. En el caso del envejecimiento con vulnerabilidad o con fragilidad, pues básicamente los signos disfuncionales están ahí. Hemos de recoger mediante la tecnología esos datos, ¿no? Porque el cuerpo se convierte en una fuente de datos, tanto en un caso como otro, a partir del reloj o del dispositivo que sea, recoges todas tus constantes vitales, por decirlo así, y a partir de ahí tienes que hacer cosas. Y si no las haces, pues bueno, es tu culpa, ¿no? Si envejeces es porque no has aplicado bien lo que tendrías que hacer, ¿no? Porque en este mundo, digamos, individualista, si las cosas malas pasan porque uno no ha tomado las medidas oportunas. Porque si las tomas, se supone que no te pasan, ¿no? Nosotros en psicología tenemos esta tendencia que tiene cosas muy buenas, ¿eh? No digo que no, ¿no? De la psicología positiva, ¿no? De, bueno,
tú eres el arquitecto único de tu propia vida. Eso está muy bien porque fomenta hacer cosas, fomenta tener objetivos, fomenta luchar por conseguir cosas y, bueno, no lo veo mal. Pero también, en el caso de fracaso, claro, el único responsable eres tú y se ignora que las personas vivimos en un entorno social donde tanto una cosa como otra no depende exclusivamente de ti. ¿No? Hay unas estructuras de oportunidades y de recursos que están repartidas de manera desigual en la sociedad. Claro, esta mañana se hablaba precisamente de la falta de contexto que tenía muchas veces la introducción de la tecnología en diferentes ámbitos y se recordaba la importancia de los determinantes sociales de la salud, ¿no? La importancia del código postal más que del código genético. Y claro, culpabilizar a las personas por su situación también es una manera de aplicar ese modelo médico rehabilitador pues, de un modo pues, culpabilizador, ¿no? Además, yo creo que lo que comentabas tiene que ver con lo que se decía anteriormente, de que al final lo que se busca son individuos funcionales para el mercado, ¿no? Es decir, para seguir siendo productivos en todos los sentidos, como consumidores, como actores, estar siempre en esa rueda de la eficiencia, de la producción, y eso es lo que lleva precisamente a una suerte de, primero, cuantificación del yo, todo se mide. No solo se mide, además, nuestras constantes vitales a través de los relojes, de dispositivos que llevamos encima, de múltiples, los wearables, mediciones, etcétera, sino que se miden también todas nuestras interacciones sociales, emocionales, afectivas, a través del rastro que dejamos en las redes sociales, en nuestras interacciones a través de la tecnología. Y todo eso configura un yo cuantificado que además hay que ir optimizando, ¿no? Porque esa es la palabra clave, ¿no? Tenemos que llegar mejor para ser óptimos, ¿no? Pero claro, ¿qué significa ser óptimos? Dentro de ese contexto de mercado en el cual tenemos que seguir siendo sujetos productivos y eficientes, ¿no? Y si no ya, pues pasas como eres ya un ciudadano de segundo nivel, ¿no? La verdad es que en la vejez la idea esta de continuar siendo productivo, o sea, continuar siendo eficientes corporalmente, orgánicamente eficientes, sí que te la compro. Pero no sé si se valora mucho la vejez socialmente útil o productiva, ¿no? O sea, parece que una vez te jubilas, bueno, pues no se sabe qué se ha de hacer, no hay un papel especial para las personas mayores. A lo mejor seguir consumiendo mientras puedan, ¿no? Pero eso, consumir hasta morir, ¿no? Pero igual que uno tiene claro los adolescentes qué es lo que tienen que hacer. Otra cosa es que ellos lo tengan claro, pero más o menos socialmente se tiene claro. O las personas de mediana edad, ¿qué se supone que tenemos que hacer? En el caso de las personas mayores yo ahí veo un gran vacío. Bueno. Después de la jubilación, ¿qué hay? Simplemente descansar, o sea, eso podía tener sentido, descansar cuando la vida de trabajo había sido muy dura, que a veces ahora no es el caso, o cuando la vejez duraba muy poco, pero claro, no podemos estar 30 años descansando, ¿no? Entonces, yo para mí que estamos derrochando de alguna manera un caudal de conocimiento y de energía, de motivación que orientada y en sinergia colectivamente podría ser algo muy potente, no solamente para que las personas mayores cada vez vivieran mejor, sino para que todos viviéramos mejor gracias a ellas. Estás deseando hablar, no te quiero cortar. Es que me ha gustado mucho lo que acabas de decir porque me choca todo el rato con una cuestión que me gustaría preguntaros que tiene que ver con... Pero el papel de las personas mayores o lo que deben de hacer es conseguir la independencia para que puedan vivir autónomamente digamos, los más años posibles, porque a lo mejor el objetivo es, en esa medición y del yo eficiente, esa eficiencia ya no es, digamos, en cuestión de trabajo, pero es en cuestión de, oye, cuanto mejor estés, o sea, vete a natación, ¿sabes? O sea, cualquier cosa que te haga estar mejor, esto es tu trabajo, ¿no? O sea, cuando pienso en qué se puede esperar de las personas mayores, al igual que de los adolescentes, pues me planteo la posibilidad de que de manera socavada el objetivo sea ese, ¿no? Que se espera de ellos
que se mantengan independientes. Porque Sí, cuanto o más sea, tiempo, mejor. Esta pregunta la hemos hecho en algunos estudios. ¿Usted qué cree que la sociedad espera? ¿Vale? Hay una respuesta que se repite mucho, que a lo mejor se la pueden ustedes imaginar. Es que no demos por saco. Lo has explicado mucho mejor que yo. Que no molestemos, que no seamos una carga para los demás, ¿no? Una vez más, la visión de, bueno, pues de la vejez desde el punto de vista únicamente de un cuerpo disfuncional o que comienza a tener disfuncionalidades. Yo no tengo ni idea si es bueno o malo tener expectativas claras sobre la vejez. A lo mejor es una cosa muy buena no tener ninguna expectativa y vivir. A lo mejor es una de las cosas buenas de la vejez, que puedes hacer un poco lo que quieras. Lo que pasa es que lo que sí me preocupa, las personas mayores que se van de viaje, se lo pasan genial, se van al gimnasio, me parece estupendo, muy bien. Si es realmente eso lo que quieren hacer, no hay ningún problema. A mí no me preocupa eso. Me preocupa cuando hay personas que quizá podrían querer hacer otras cosas y no tienen oportunidades o no se las invita a participar en cosas, más allá de el ocio y el disfrute personal, ¿no? Porque muchas veces ahora la vejez se convierte en, mientras estés sano, pásatelo bien. Tú. Y haz cosas para ti. Es tu momento. Bueno, pero puede haber personas que a lo mejor consideren que su momento es también hacer cosas con los demás y poder seguir participando y ser un ciudadano activo y seguir implicado en actividades pues, que persigan el bien no solamente de uno mismo, sino el bien de la comunidad. Yo para mí que la tecnología precisamente no va en esa dirección, sino va más bien hacia una cosa un poco solipsista, ¿no? De la eficiencia personal, la eficiencia de la vida personal, no tanto a la creación de sinergias colectivas y de participación. Es mi impresión, ¿eh? No sé, Sí, ¿tú cómo lo ves? Yo estoy de acuerdo. La tecnología se plantea como eso, como una corrección de la disfuncionalidad, sobre todo física, pero no como un elemento para promover la participación desde la diversidad funcional, precisamente, porque tampoco uno tiene que estar en una condición absolutamente óptima para poder seguir siendo activo y un agente participativo en el contexto de la comunidad, ¿no? Yo creo que sí. Y me preguntaba, antes has hablado sobre el tema del control y la vigilancia y demás, y hablabais también de todos los datos que se extraen de los dispositivos tecnológicos, ¿no? ¿Puede existir una tecnología del cuidado que no esté atravesada de alguna manera por esa tentación de control? ¿En qué punto empieza la vigilancia cuando, bueno, pues todo se justifica en el nombre de pues, la seguridad de las personas que tienen que ser cuidadas? Os pregunto a ambos. Yo creo que esta noción de riesgo está sobrevalorada, ¿no? Bueno, aquí tenemos un experto en ética, yo no quiero meterme donde no me llaman, ¿no? Pero hay veces, especialmente, por ejemplo, en el cuidado de las personas que tienen vulnerabilidades donde las decisiones se toman muchas veces sin contar con la persona y siempre teniendo como primer elemento, como primer criterio, la seguridad. Es decir, lo que importa, por ejemplo, a las personas que viven en residencias, lo que le importa a sus familias y a los profesionales, porque no nos engañemos, los clientes de las residencias no son las personas que viven en las residencias. Los clientes de las residencias son las familias. Paradójicamente. Entonces, muchas veces lo que quieren algunos profesionales es tener contentos a las familias, fundamentalmente, para que no empiecen a crear problemas. Y también las familias muchas veces lo que valoran es que su familiar esté bien aseado, que tenga buen aspecto, que esté bien alimentado. No sé por qué hay una gran obsesión con esto de la comida, de la calidad de los alimentos. Y que esté limpio y, por supuesto, que no le pase nada que no le debería pasar. O sea, si tiene un rasguño, a ver cómo se ha hecho mi padre ese rasguño. A ti te estoy pagando para que le cuides. Y cuidar significa mantener la seguridad sobre todo.
Cuando cuidar, hemos dicho que quizá es otra cosa, mucho más amplia, que no solamente atender a estos aspectos, ¿no? Y hay veces que muchas veces se restringen, especialmente en las personas que tienen grandes vulnerabilidades o que tienen demencia, por ejemplo, se restringen comportamientos en pro de la seguridad. Y lo que hacemos es crear vidas que a lo mejor son muy seguras, pero no sé si merece la pena ser vividas. No, lo que planteas es esa visión del cuidado desde un punto de vista tremendamente paternalista, ¿no? Si comprendemos el cuidado como esa relación asimétrica y de poder, pues al final el valor que prima en esa relación es la seguridad y el control y la vigilancia incluso también, y además las tecnologías pueden contribuir y aumentar y amplificar ese control, esa vigilancia a través de cámaras, a través de dispositivos, etcétera, etcétera. Pero creo que se puede, yo también rompo una lanza, como antes se decía, yo quiero ser optimista con respecto a la tecnología. Creo que se puede hacer y diseñar la tecnología de otra manera, que sea mucho más liberadora, que sirva para el acompañamiento, que sean más accesibles y que además se construyan en diálogo con las personas a las que va dirigida, ¿no? De tal manera que ese paternalismo que, en cierto modo, y en cierta medida igual es inevitable porque muchas de nuestras relaciones también cotidianas son paternalistas, pero que se minimice y que no se ponga siempre en el centro la idea de riesgo por un lado y de seguridad por otro. Y por eso estas tecnologías pues tienen que ser mucho más accesibles, abiertas, versátiles también, entendidas que se puedan cambiar en el tiempo, porque la situación de las personas también va cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Y que sean controlables, ¿no? Controlables también por las personas hacia las que va dirigida. O sea, que haya unos ciertos elementos de control, ¿no? Bueno, y que las propias personas a las que va dirigida la tecnología participen en el diseño Bueno, de la tecnología. Supongo eso que es evidente. Supongo que ya lo habéis hablado. Sí. Sí, bueno, nos está quedando una charla un poco tecnófoba. No es mi intención, ¿eh? O sea, o sea, yo creo que la tecnología nos permite conseguir fines que sin ella pues no podríamos conseguir o no tan fácilmente. O sea, no es nada intrínsecamente malo. Creo que la cuestión muy importante con la tecnología es que sea algo que apoye, ayuda, acompaña al cuidado, pero no sustituye las relaciones de cuidado. La gran tentación que hay hoy en día es lo que se ha comentado en las otras mesas, la del solucionismo tecnológico. Es decir, tenemos un problema de cuidados, un problema social, y lo vamos a arreglar introduciendo dispositivos, ¿no? Y sustituyendo el cuidado humano por el cuidado artificial o basado en tecnología. Y ese es el gran error, yo creo. Claro. Bueno, es algo que estamos en las residencias, por ejemplo. Cada vez más hay estos robots que llaman robots sociales, ¿no? En los que, bueno, pues tienen a la gente un poco entretenida con estas focas que hay, estos... Los que sirven agua. Sí, y bueno, es un elemento de marketing también, no nos engañemos. Yo creo que pueden tener su utilidad, o sea, es algo éticamente complejo de valorar. A mí no me resulta fácil estar... Yo veo una cosa, soy bastante ambivalente con este uso de robots sociales que se llaman, ¿no? O sea, veo que realmente tiene un efecto positivo, por ejemplo, para las personas con demencia. Esto es cierto. O sea, hay una reducción en los niveles de ansiedad, en los niveles de agitación, pero al mismo tiempo me crea problemas también, ¿no? O sea, no sé si tú como experto en ética lo puedes... o sea, por ejemplo, la idea de que la persona con demencia pueda percibir ese robot como algo real. Claro, la cuestión del engaño que me he referido antes y de las falsas relaciones. Pero también hay una cuestión, y es que muchos de estos dispositivos están basados en pantallas, en elementos visuales, o como dice una compañera mía, Remedios Zafra, ocularcéntricos, ¿no? Y al final las relaciones de cuidado son mucho más ricas, tienen que ver con otro tipo de, por ejemplo, con el tacto.
durante la pandemia se comprobó, cuando se abusó muchísimo de las pantallas, incluso también en los centros y con las personas institucionalizadas, que las pantallas no eran suficientes porque había otro tipo de vínculos y de relaciones que requerían un contacto real, físico, y que eso no se podía dar a través de un dispositivo tecnológico, ¿no? Atravesado por pantallas, y que además tanto el robot, que puede tener una mayor interacción, como las pantallas, no dejan ser dispositivos que están ya pautados y organizados de una determinada manera, que es la que propone el diseñador, y que las relaciones de cuidado, en tanto que relaciones intersubjetivas, son mucho más ricas, más complejas, más, podríamos decir, creativas, en el sentido de que no están tan definidas, ¿no? Y eso es algo que, o sea, una relación pautada no va a sustituir nunca una relación intersubjetiva humana. Por eso creo que pueden ser un buen complemento, y en muchas tareas que se comentaba esta mañana, que pueden ser de dificultad para las personas cuidadoras, la tecnología puede ayudar muchísimo, pero no se puede sustituir el cuidado como algo complejo con dispositivos tecnológicos. De hecho, recientemente he participado en un estudio en el que colocábamos en casas de personas mayores que vivían solas un dispositivo tecnológico, un agente conversacional. Era pues una pantalla en la que hay una cara de una chica, muy agradable. Sí, es una chica, sí. Y que tenía la gracia, o sea, es una especie de Alexa, pero supervitaminada. En el sentido de que no solamente te responde, sino que se acuerda de las conversaciones que ha tenido contigo, en primer lugar, y en segundo lugar que no solamente responde, sino que propone. De vez en cuando, durante el día, te va proponiendo cosas y te detecta que estás por ahí, te va sacando conversación. Yo era bastante... Bueno, tenía mis prevenciones, y una vez me hicieron una prueba, y te aseguro que pasé media hora hablando con la pantalla, y me acertaba mis intereses, ¿no? A partir de la conversación ella me iba sacando cosas, ¿no? Y me iba proponiendo... Obviamente eso no sustituye al contacto humano, sin duda. Y cuando hicimos la prueba vimos que había perfiles de personas que esto no lo aceptaban. Pero también vimos que había personas a las que les parecía muy beneficioso y tendían a antropomorfizar al aparato, ¿no? AIMA se llamaba, AIMA, y que, bueno, se dirigían a ella como si fuera real, como si estuviera viva, Decían que qué guapa te has levantado hoy, AIMA, o te decían, es muy simpática, es muy amable. Entonces, yo no sé hasta qué punto, obviamente no como sustitutivo, sería una pena y muy lamentable, ¿no? Pues que la solución a la soledad sea la varita mágica de ponerles una pantalla. Obviamente esto no es así, ¿no? Hay que ver la historia de vida que ha llevado a esa persona a estar en esa situación, ¿no? Y cuál es su red social y cómo podemos de alguna manera, pues, encontrar recursos para que la persona pueda tener un contacto humano, pero como un elemento más, igual que tienen la televisión o tienen la radio. Eso es. No me parece Yo creo mal. que hay que considerarlo siempre como un elemento más, como otro dispositivo que nos puede ayudar a tener, pues, un apoyo para determinadas tareas, como las tenemos con muchos de nuestros electrodomésticos, digamos, en nuestra casa. Yo siempre digo que una tecnología, se ha comentado de pasada esta mañana, fundamental para combatir precisamente el aislamiento y la soledad, es el ascensor, ¿no? Porque cuántas viviendas no tienen un ascensor, y eso es lo que impide a personas con movilidad reducida, mayores y no mayores, poder acceder a la vida social en las calles, en su entorno cercano, etcétera, ¿no? Dicho esto, esos dispositivos también tienen muchísima penetración y se están desarrollando en el ámbito afectivo. Y también se proponen, hay un dispositivo que no se vende todavía en Europa, pero sí en Estados Unidos, que se llama Friend, que es como un colgante que tú llevas,
pero que también es proactivo. Es un colgante que graba absolutamente todas tus interacciones, todas tus conversaciones, pero te da palique también y te propone cosas y te pregunta y demás. Es un dispositivo que tiene muchísima venta, que se ofrece como un juguete recreativo, pero que también a su vez se oferta como ese amigo que está siempre contigo, que siempre te contesta y que siempre te da la razón, ¿no? Eso tiene muchos peligros. Eso tiene muchos peligros. Por lo tanto, tenemos que tener también mucho cuidado con qué tipo de tecnología se nos relaciona y qué es lo que llevamos a nuestras casas o a llevar colgado en el cuello, ¿no? Como este Friend. O sea que... Sí, bueno, a veces la tecnología es simplemente, digamos, algo autorreforzante, ¿no? Nunca te va a decir, o sea, estos aparatos nunca te dicen cosas polémicas, digamos. Es complaciente, así, sí. 100%. Exacto. En esto de que hablábamos sobre, bueno, pues que la tecnología aparece de alguna manera como la respuesta, pero que quizás no puede sustituir, ¿no? ¿La tecnología está transformando las condiciones que producen la soledad o solo está de alguna manera administrando mejor los efectos? Cuando dices, ¿cuál es la primera alternativa? Sí, que la tecnología de alguna manera aparece pues, como una respuesta a los problemas, a la soledad, ¿no? A los problemas, pero lo que soluciona la tecnología es en sí el problema y no el contexto que lo produce, ¿no? O sea, ¿cómo podemos trabajar el hecho de que tengamos que poner una máquina para aliviar la soledad y no una tecnología que trabaje el hecho de que la gente no se quede sola, socialmente? Wow. Bueno, yo creo que yo niego también la pregunta. Ni siquiera creo que la tecnología alivie la soledad. Bueno, vale. O sea, creo que se venden sucedáneos tecnológicos como posibles soluciones en ese contexto de solucionismo tecnológico para la soledad. Pero hay estudios ya que, por ejemplo, entre la gente joven, el enganche con este tipo de dispositivos provoca todavía más aislamiento y más soledad y más sentimientos, además de sentirse aislado, de sentirse solo o sola, ¿no? Entonces, realmente nosotros en el estudio que hicimos hace ya unos años sobre la soledad, lo que concluimos fundamentalmente es que la soledad estaba determinada socialmente y que por lo tanto intervenir sobre la soledad era intervenir sobre el entorno y sobre un montón de factores económicos, de justicia, sociales, emocionales, culturales, urbanísticos y que además esa presunta posible solución tecnológica ni siquiera era un parche porque podía incluso agravar en algunos colectivos ese sentimiento de soledad. Con lo cual, creo que ese es un camino muy equivocado. El caso más llamativo es el de una aplicación que además yo creo que lo ha salido en la prensa, Réplica, que ha estudiado uno de nuestros investigadores haciendo etnografía digital, que se ofertaba como esa solución para la soledad y para tener siempre una compañía y una palabra, alguien que te escucha, que te responde. Bueno, el resultado de la investigación que está publicado es tremendo porque es una inteligencia artificial complaciente que siempre refuerza todos tus sesgos, amplifica tus problemas y provoca todavía mayor aislamiento y mayor sensación de soledad, que en algunos casos puede llevar a situaciones de autolesión o incluso de suicidio, ¿no? Bueno, un ejemplo, digamos, muy bueno de uso de la tecnología para, no sé si para aliviar la soledad, pero sí para mantener los contactos, es el uso de las videollamadas, que muchas veces la gran movilidad geográfica de las personas, mucho mayor que en el pasado, pues hace que, que abuelos puedan estar en contacto con sus nietos, no físicamente quizá, pero sí a través de la tecnología, ¿no? O sea, la tecnología sí que puede, de alguna manera, mantener o refrescar esos vínculos, ¿no? O la tecnología como un elemento para encontrar pareja, por ejemplo. Yo no sé si para bien o para mal, pero leí unas estadísticas hace poco que ahora la gente ya no encuentra pareja en los bares No solamente eso, sino que no saben buscarla. o idealmente en las bibliotecas de la universidad,
o en el césped de la universidad, mejor dicho. Mejor en el césped. Sino que ahora casi el 50%, en Estados Unidos más del 50% de las nuevas parejas se hacen a partir de aplicaciones tecnológicas donde los criterios que quizá funcionaban de manera implícita, ahora se explicitan. O sea, tú buscas y pones filtros y te llegan peticiones y estás en la mecánica esta de, bueno, este sí, este no, este... Estás en el mercado. Sí. Lo cual también es una cierta mercantilización de las relaciones, ¿no? Pero también yo diría que sí que es verdad que tenemos herramientas que nos permiten mantener contacto, sobre todo cuando, pues, por ejemplo, las familias están dispersas o hay este tipo de relaciones en distancia. Pero eso... Aumentar los contactos no garantiza aumentar el acompañamiento en las relaciones significativas. Eso hay que decirlo también. Entonces, es un elemento también, como hemos dicho, que puede servir para ayudar, pero al final necesitamos otro tipo de relaciones y también relaciones presenciales, ¿no? Pero bueno, es que ni siquiera las relaciones presenciales lo garantizan, ¿eh? Hay personas que se sienten solas teniendo muchas relaciones presenciales. Por ejemplo, personas que están institucionalizadas en una residencia o en una cárcel, están rodeadas de personas y se sienten completamente solas y solos. Pues, entonces, pensaba ahora en eso, ¿no? La distinción que hacíais los dos de tecnología como herramienta y no como sustituto. Y entonces, me imaginaba a ti hablando con la aplicación y la cámara, ¿no? Sí, además es una aplicación que detecta estados emocionales a partir de la configuración no verbal de tus gestos. Lo cual es delicado desde el punto de vista ético, ¿eh? Hay problemas en ese tipo de dispositivos. Por favor. Hay otro problema ético, nos aseguraron que en esta aplicación no sucedía, pero yo no sé si fiarme. Toda esa conversación, todos esos datos no verbales, ¿dónde va? ¿Dónde se almacena? ¿Se almacena? ¿Y dónde se almacena? Porque la aplicación se acordaba de lo que... Y al día siguiente, cuando hablé con la aplicación, sabía quién era y sabía que me gustaba ir en bicicleta. Y me empezó a hablar de qué tal la etapa del Giro hoy. Bueno, está bien, ¿no? O sea, y yo le contestaba y ella me seguía la conversación. Y al revés, o sea, proponía también temas de conversación. Entonces, para pasar el rato está bien, yo no la tendría en casa. ¿Y qué pasa que cuando se la metemos a alguien en su casa porque está sola y entonces...? Hay diferentes patrones, eso lo descubrimos. Hay personas que directamente la exploran y fuera, y deciden que no es para ella. Es algo que todavía no sabemos qué es lo que determina un patrón y otro, ¿no? Estamos hablando de personas mayores, a veces personas muy mayores, muchas veces con problemas de movilidad también. Y había el patrón de quien la exploraba y la abandonaba y quien, digamos, se encariñaba con ella, y cada vez había un patrón de más y más de consumo o de interacción más o menos constante o incluso que se incrementaba. Y curiosamente, en el estudio que hicimos, nosotros partíamos de la base de que, bueno, pues uno con estas aplicaciones lo que consigue es que las emociones positivas aumenten. O sea, partíamos de la base de, al principio, los signos no verbales de bienestar irán aumentando a medida que se incrementa la interacción. Esto no pasaba exactamente así. Lo que descubrimos es que, curiosamente, las personas interaccionaban más con la máquina partiendo de una situación negativa, no tanto de una situación positiva. Es decir, utilizaban la intuición, o sea, lo que sugieren los datos, hay que realizar más estudios, es que las personas que tenían esta interacción constante con la máquina la usaban sobre todo para regular sus emociones negativas, no tanto para cuando estaban optimistas, ¿no? Es esto que se dice de que ¿para qué voy a estar? O sea, si estuviera feliz no estaría componiendo canciones, estaría contigo, ¿eh? Es lo que dicen algunos músicos, ¿eh? De todas formas, has hablado de las dificultades o no de la introducción de este dispositivo,
pero en nuestras casas hemos introducido un montón de dispositivos que ya son desde los asistentes de voz que muchísimas personas tienen y con los que se relacionan y mantienen incluso algún tipo de interacción, diferentes tipos de chatbots, electrodomésticos que también tienen sensores y que están captando datos, y seguimos también, introducimos todos esos dispositivos que además no sabemos dónde van todas esas interacciones que están registrando y que están grabando, ¿no? Es decir, que ya estamos en una situación en la que nuestro espacio más íntimo está colonizado por ese tipo de... Esto es... Lo tenemos encima de la mesa. El registro de datos brutal, o sea, te recuerda dónde has estado siempre. Y con respecto a lo que comentaba de esa aplicación, ¿qué opinas de esos vínculos que se generan? Porque en los dos casos dices, no, hay personas que no se hacen con ello y hay otras personas que casi has dicho como que se encariñan, ¿no? Sí. ¿Qué opinas de los vínculos en este caso? Pues yo creo que el riesgo está en perder el sentido de que no es una persona la que está... tendemos a antropomorfizar, pero si seguimos sabiendo que es un dispositivo que nos puede ayudar, que nos puede recordar cosas, que nos puede dar alguna información con el que podemos interactuar, pero tenemos esa conciencia, bueno, pues puede ser un apoyo. El problema es cuando, como decía antes, se pueden generar relaciones ficticias, se puede caer en el engaño y, según cómo estén diseñados esos dispositivos, puede dar lugar a manipulación. Porque, claro, en esa interacción tenemos que ser muy cuidadosos con qué tipo de programación se ha introducido y qué tipo de mensajes o respuestas se pueden dar a las personas, ¿no? Personas, además, que pueden estar en una situación especialmente vulnerable y, por lo tanto, son mucho más sensibles al tipo de mensaje que se emita. Ese es el problema, que se provoque una cierta, por un lado, engaño y objetualización del que recibe esa herramienta de cuidado, y a la vez pues una cierta deshumanización de las relaciones, ¿no? Sí, hay un aspecto adicional que es importante, y es que en las relaciones humanas tú recibes cosas emocionales, instrumentales. En una relación con un robot, o sea, tú recibes cosas, pero tú das también. Eso es. Tú das, tú aportas. En una relación con un robot tú puedes recibir cosas, pero tú aportas. Tus datos. Pero aparte de eso, que te los coges sin pedirte permiso. Es verdad, ¿qué elemento en esa interacción? Yo creo que algún papel tengo en la vida de mi mujer. Esperemos que positivo. Y eso es importante para mí. No solamente el apoyo que ella me presta a mí, sino yo me siento muy bien apoyándola a ella. En una relación con una máquina tú puedes recibir apoyo. No digo que no, es posible recibir apoyo en cierto sentido, ¿no? Y que la máquina te aconseje cosas sensatas, y que, entre comillas, empatice contigo y comprenda, o parezca que comprenda, lo que estás sintiendo. Pero tú no le puedes dar apoyo a una máquina. Bueno, puedes dárselo, que te sirva de algo. Puedes intentarlo. En este caso... La máquina no va a aprender de ti. O sea, va a aprender en el sentido acumulativo de conocimiento, va a aprender sobre ti. Exacto. Pero no va a crecer. No va a cambiar su programación. Exacto. Y en este caso, en la bidireccionalidad o unidireccionalidad de este aportar, ¿no? Se hablaba antes en algunas mesas sobre el tema del poder que parece que tenemos sobre las máquinas cuando son tan complacientes y cuando nos devuelven todo el rato el sí, ojo, tienes razón, o sí, es verdad, me he equivocado, ¿no? Cuando a lo mejor no se ha equivocado, pero siempre son complacientes igual. Y que en el fondo está escondido bajo que en el fondo el poder lo tiene la máquina y no nosotros, ¿no? O sea, ¿dónde queda esa bidireccionalidad o unidireccionalidad en relación con el poder cuando estamos hablando de relaciones de cuidado o de sostener? Yo creo que todas las relaciones humanas, intersubjetivas, haces preguntas muy complicadas. Son relaciones con fricción. Y el problema con estos dispositivos es que la relación es sin fricción. Y eso es un problema. Porque en las relaciones humanas, con un amigo, con una amiga, con la pareja, hay fricciones. Y eso forma parte de las relaciones.
con dispositivos complacientes no hay fricción y eso puede generar una suerte de encantamiento, pero a la vez de dificultad, como decía antes, ¿no? Que por eso no son relaciones reales, porque si están siempre dándote la razón, si están siempre complaciéndote, al final se pierde un elemento muy importante de lo que son las relaciones humanas, que es esa fricción, que forma parte yo creo que de lo más sustancial de las relaciones intersubjetivas. Claro. Quien dice ahí teóricos de psicología del desarrollo muy importantes que dicen que realmente el aprendizaje y el crecimiento cognitivo y el crecimiento psicológico se da a partir de las situaciones de conflicto. Sí. A partir de situaciones que son inesperadas o que no encajan con tus preconcepciones y que les tienes que dar y que te incitan a cambiar, a aportar sentido a la situación de otra manera. Es a partir de ahí que se produce el crecimiento. Por eso, en realidad, no tienes poder sobre la máquina. La máquina te está manipulando en ese tipo de relación. Exacto. Y también con la información que te devuelve, Claro. porque te estará diciendo lo que quieran Claro. que Pero bueno, esto recibamos, ya ¿no? pasa en algunas redes sociales, esto es muy típico. Bueno, y en De que se ChatGPT. forman burbujas Totalmente. en la que tú crees que todo el mundo piensa como tú. Y el mundo no es Twitter. Es una cosa bastante más compleja. Pero por eso las cámaras de eco y las burbujas Sí. contribuyen a la polarización. Sí. Porque la gente, cuando está siempre en un grupo en el que todo el mundo piensa lo mismo, tiende a adoptar la posición más extrema. Y ese es un problema social muy, muy grave que estamos experimentando. Hablábamos antes sobre bueno, la familia, o sea, la persona que cuida o los cuidadores y las personas que son cuidadas. ¿Hasta qué punto la promesa de independencia tecnológica podría esconder una retirada de responsabilidades familiares, comunitarias o institucionales? Existe ese riesgo. Hay veces que, bueno, hay casas o hay hogares que parecen sucedáneos de residencias o de hospitales, donde uno lo tiene todo en casa. No le hace falta ya ir porque ya lo ha incorporado. Entonces, esta concepción de hacerse mayor como algo que es algo puramente orgánico, cuando yo creo que es algo más, es algo esencialmente cultural también, ¿no? O sea, no solamente es un cuerpo que se deteriora, que efectivamente se deteriora, Esa es la mala noticia, pero no es solo eso, sino que hay otras muchas más cosas, ¿no? Y no podemos reducir el hecho de hacerse mayor a el deterioro corporal y cómo lo solucionamos, si es que es posible solucionarlo, ¿no? Y cómo retrasar al máximo ciertas pérdidas. Y en ese sentido, pues olvidamos el tema de los vínculos que van más allá de lo puramente orgánico y que es algo importante y que no es, o sea, la soledad en la vejez y la falta de vínculos y las situaciones de vacío que se pueden producir en algunas circunstancias no es algo intrínseco a la vejez, sino es la consecuencia de una historia de vida. Y quizá la mejor manera de prevenir eso no es con la tecnología, sino es invirtiendo, perdón por la palabra de sesgo financiero, ¿no? Es decir, las mejores políticas de envejecimiento no se hacen con las personas mayores, se hacen con los jóvenes. Porque los jóvenes, aunque ellos no se lo crean, van a convertirse en personas mayores. Para los jóvenes los mayores siempre son los otros. Es como una especie diferente. Son los ornitorrincos, las personas mayores. Y tendemos a pensar que todas son iguales. Además, ya lo han dicho antes en la sesión anterior. Obviamente no. Si quieres envejecer bien, no te ocupes a los 70 años de envejecer bien, ocúpate a los 30. O sea, una visión un poco que es complejo, porque los jóvenes, bueno, bastantes problemas tienen ya como para... Pero en un mundo ideal debería ser así. De todas formas, la tecnología sí que se contempla como una suerte de expediente de exención de responsabilidades, ¿no? Ya que vivimos en un contexto social de debilitamiento de los lazos sociales y comunitarios, ya que vivimos en un momento de crisis de los cuidados con un reparto muy desigual de las tareas de cuidado,
pues de repente tenemos eso, pues algo que parece que nos va a ir cubriendo y volviendo a ese concepto de irresponsabilidad privilegiada, pues quien puede, pues puede introducir una serie de elementos para cubrir ese tipo de vacíos, pero que tienen una dimensión mucho más social y comunitaria y que tiene que ver con a veces cuestiones de desigualdad e injusticia. Total. Estábamos hablando antes de hablar del riesgo, del no riesgo, o de cómo se organiza, ¿no? ¿Qué ocurre cuando el cuidado se organiza cada vez más desde anticipar un riesgo y menos desde lo que sería el cuidado, que es escuchar las verdaderas necesidades de las personas que son cuidadas? ¿No? ¿Qué consecuencias tiene? A ver, como he dicho antes, cuidar no es tanto una práctica con el cuerpo del otro, sino es establecer, aunque esa práctica sea necesaria, es establecer, vestir la práctica de una relación verdaderamente humana, donde haya un intercambio emocional también. Que en el caso de las familias es fácil que se dé, en el caso de los profesionales no es tan sencillo que se dé, porque a veces algunos profesionales también se resisten a ello y hemos de entenderles también, ¿no? O sea, no es la primera vez que algunos trabajadores en residencia me dicen, es que prefiero no implicarme, porque si me implico, esta persona va a ir, o sea, no va a ir a mejor y algún día se va a morir y yo me lo llevo a casa, ¿sabes? Ya, pero si no te implicas, yo no sé si estás cuidando del todo bien. Igual tenemos que poner recursos para poder solucionar la situación, o sea, para poder elaborar esas situaciones complicadas que se dan, ¿no? Cuando la pérdida es irreversible, ¿no? Pero yo no entiendo el cuidado sin una verdadera implicación y sin tener en cuenta la perspectiva del otro y sin darle la oportunidad al otro de que entienda tu perspectiva. O sea, y muchas veces pues la tecnología nos permite enfatizar este papel de desimplicación, ¿no? O sea, atendemos al cuerpo de las necesidades corporales de la otra persona, la tecnología nos ayuda a ello, nos facilita nuestro trabajo y puedo lavarme las manos. Sí. Y nos ayudan los datos, que son totalmente cuantificables, objetivos y de eficiencia, y nos ayudan también a alejarnos, ¿no? Y encima puedo, entre comillas, cuidar a 8 personas a la hora en lugar de a 3. Y además te lo van a medir. Sí, porque al final es centrar, cuando centras el cuidado en el riesgo, solo valoras el cuidado en términos de seguridad, como decíamos al principio, y no en términos de todos los demás elementos que tienen que ver con la relación de cuidado, que es mucho más compleja y más rica, ¿no? Que tiene que ver con el proyecto, con el reconocimiento del otro, con sus preferencias, con sus deseos también. Y eso es mucho más complejo, es mucho más fácil. Lo otro, en términos para definir, para cuantificar y para ser mucho más eficientes. Recuerdo una profesional que me contaba una anécdota que decía que su supervisora le había reñido mucho porque hablaba con los, entre comillas, usuarios, sí, porque les llaman usuarios, sí, porque hablaba mucho con los usuarios. Digo, pero hija mía, si es que es lo que tienes que hacer, eso es cuidar. Preguntarles, que ellos te pregunten a ti, establecer una relación humana que haga que esa persona se alegre cuando te vea al día siguiente y que seas parte de su vida y, bueno, parte de una de las pequeñas alegrías de la vida cotidiana que son las que dan sentido a que estemos aquí en el mundo. ¿Cómo es el lenguaje, no? Usuarios, clientes, no es tampoco neutro cuando nos referimos así a las personas en las relaciones de cuidado. Sí. Y, o sea, me pregunto si esto es compatible con la eficiencia y la velocidad en la que vivimos, y cuando comentabas este caso me imaginaba visualmente como de repente una persona que realmente cuida en todo el contexto tan amplio del que estáis hablando como concepto de cuidar, después a una persona medio robot, medio persona, porque en realidad les están tratando como robots y están midiendo incluso las personas al día que ven, ¿no? Y después, como siguiente, o sea, están acercando a la transición ¿cómo? Perdón, no me sale ahora la palabra porque estoy espesa ya, pero del intercambio, ¿no? De que sea la máquina y no la persona, de sustituir, de la sustitución. Entonces estamos como en un paso previo, o sea, estamos como dando pasos en la escalera y acercándonos a robotizarnos a nosotros, sí, bueno, antes de que después nos sustituyan por un robot y nadie se dé cuenta, porque antes lo éramos casi igual.
Bueno, hay de todo, ¿eh? También, Bueno, sí, sí. estamos, o sea, hay profesionales sin duda muy, bueno, que sí que entran en esta implicación más simétrica, más emocional, donde tú no solamente provees cosas, sino que también recibes. O sea, esta dualidad entre proveedor de cuidados y receptor de cuidados es falsa. Y es muy perjudicial, yo creo. Es una relación humana en la que los dos aportan cosas y los dos reciben cosas. Y si no entendemos eso, pues estamos tratando, como decíamos antes, las relaciones de cuidado como puramente una práctica con el cuerpo de la otra persona, donde la otra persona su cuerpo es el medio para conseguir el fin. El fin es que la tarea se lleve a cabo lo más eficientemente posible. Es cuestión de funcionalidad y disfuncionalidad. Sí. Pues nos estamos perdiendo cosas. Yo creo que la tarea se tiene que hacer, o sea, si tienes que acompañar a una persona a comer o si le tienes que ayudar, lo tienes que hacer, pero lo puedes hacer de diferentes maneras. Lo puedes hacer intentando tomar esa tarea, ese tiempo compartido como una excusa, como una palanca para poder entrar en una relación humana con la otra persona, o simplemente lo puedes tomar como una tarea que se ha de hacer lo más rápidamente posible y lo más asépticamente posible. Bueno, para cerrar, quería como recoger y preguntaros una última cosa para que respondamos si se os ocurre alguna propuesta concreta. Me he quedado con que necesitamos como una bidireccionalidad en esas relaciones, desde la igualdad en la relación, ¿no? Desde que no hay cuidador y cuidado, sino que tiene que haber una interrelación en la que las dos personas aporten y reciban, ¿no? Como pregunta final para cerrar, ¿cómo podemos, o sea, es compatible esto con la tecnología y cómo podemos usar entonces la tecnología para que esto se dé? Porque normalmente se utiliza como sustitutivo, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos usar la tecnología para...? En las relaciones de cuidado yo lo veo complicado, porque son relaciones, como decía, me ha gustado tu definición, son relaciones táctiles, no son solamente visuales, ¿no? O sea, hay un acercamiento, ¿no? De piel con piel muchas veces, ¿no? Cuando le estás haciendo un aseo, cambiando el pañal, es una relación íntima. Y es una excusa perfecta para acercarse a la otra persona más allá de la necesidad de la tarea concreta que estás haciendo con él o con ella, ¿no? Ahí incorporar la tecnología, o sea, que haya un robot o que pueda limpiar a la persona yo creo que puede dar mucha eficiencia, pero yo no sé si es perder una oportunidad de tener una relación humana, que en una residencia de mayores, por ejemplo, no hay muchas oportunidades de tener relaciones humanas, porque algo que es muy preciado en una residencia es el tiempo que te dedica el otro. Eso es muy una residencia preciado. En todas partes, ¿no? El tiempo que te dedica el otro. Eso es lo más valioso. Esto es lo más valioso. El tiempo y luego el que te dedica el otro. O sea, es curioso, ¿no? Porque es paradójico, porque parece que, bueno, la atención la regalamos. Al teléfono móvil le regalamos horas y horas de nuestra atención. Y sin embargo, las personas que tenemos al lado somos bastante... o sea, nos cuesta darles atención, ¿no? Bueno, igual tenemos que cambiar eso. Yo en estas relaciones de cuidado íntimas no le veo mucho recorrido a la tecnología. En otros aspectos sí. O sea, aspectos que pueden mejorar la eficiencia de tareas concretas de trabajo, pues puede ser. No digo que no. Aspectos complementarios que pueden solucionar algunos o contribuir a solucionar algunos aspectos de manera complementaria. ¿Por qué no? Esto de los agentes conversacionales no lo veo mal si es... O sea, si estuviera en contra, también estaría en contra de la televisión y no estoy en contra de la televisión. O sea, bueno, es un elemento más. Que un elemento que puede tener su gracia porque puede ser proactivo, te puede conocer más, puede estar personalizado, pero no como sustitutivo a unas relaciones esencialmente humanas donde la esencia de la relación es la afectividad y el dar y recibir, en el que tú también puedas dar al otro, no solamente recibir del otro. Que una dinámica individualista, uno
Solo piensa en los inputs, pero nunca en los outputs, en cómo tú puedes ayudar a los demás. Y esa es la clave de las comunidades fuertes. Que todos pensemos en cómo podemos contribuir a los demás, no solamente en lo que podemos recibir. Bueno, por mi parte, yo creo que sí que merece la pena tomar en cuenta la tecnología en las relaciones de cuidado, pero quizás no en las más íntimas, pero sí como ese complemento, ese apoyo, por ejemplo, para muchas tareas de soporte y de ayuda, por ejemplo, cognitiva, de acompañamiento, pero siempre que se haga desde una visión no paternalista, no intrusiva, respetuosa de la privacidad, con un control riguroso sobre la información y los datos. Y otra cosa que no he dicho tampoco antes, también con una consideración sobre el impacto medioambiental, la sostenibilidad, porque también estamos inundando el mundo de aparatos que, como se decía esta mañana, tienen una materialidad y consumen muchísima energía, muchísimas materias primas, y tenemos que pensar si compensa con el apoyo que van a ofrecer. Muchos de nuestros compañeros en el CSIC que trabajan en inteligencia artificial nos dicen que a veces les piden diseñar proyectos de inteligencia artificial para matar moscas a cañonazos, ¿no? Porque se piensan que ahora todo tiene que ser desarrollado con IA, que tiene un consumo energético tremendo. Y con un elemento más que también es muy importante y que no hemos comentado, que es con sensibilidad cultural. Deberíamos hacer tecnologías de kilómetro cero, es decir, no es lo mismo el diseño de un asistente que se hace en Japón para utilizarlo en Barcelona. Creo que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de desarrollos porque tenemos la tentación de importar y de, con esta especie de furia que tenemos por lo último, pues a veces traer dispositivos o programas o algún tipo de intervención que se ha desarrollado en otro contexto cultural completamente diferente, con otro tipo de consideraciones, y eso está condenado también al fracaso. La sensibilidad cultural es muy importante también en el desarrollo de la tecnología, sobre todo de la tecnología que tiene una dimensión relacional y de cuidados. Y bueno, y que la propia persona pueda decidir si la adopta o no. Bueno, eso es lo primero, sí, claro. Sí. Autonomía, pero de la segunda definición, ¿no? Sí. Pues con esto cerramos el día de hoy. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por todas vuestras aportaciones, que hemos aprendido muchísimo. Y nada, nos vemos mañana, por la mañana con otras 2 mesas y por la tarde con el taller, que espero que os... Claro. Un segundito, que te dan el micro para que lo escuchen. Es Sí. para los de online. Para los de online. Como José Luis San Pedro cuenta en Monte Sinaí, no sé si lo habéis leído, que estaba en unos cuidados intensivos cardiológicos, y estaba rodeado de cables y de sondas. Y cómo apreció durante los días que estaba la llegada de la enfermera por la mañana en una sociedad como es la norteamericana, que le cogía de la mano y le preguntaba: ¿cómo estás, José Luis? Eso creo que pone punto a toda esta tecnología que nos va separando de la mano del vecino, que no tocamos, que ya no tocamos. Entonces, quiero decirlo porque a mí me encantó aquello. He sido enfermera y me sirvió mucho. Entonces, que no se nos olvide eso. O sea, que los cuidadores además tienen que tocar sabiendo lo que tocan. Efectivamente. Y que el enfermo o el no enfermo, la persona que está en una residencia, capta muy bien ese tocar. Se nota cómo se toca. Totalmente. Además, muchas veces cuando estamos en una situación de fragilidad, de dependencia, la mejor manera que tenemos de comunicarnos es a través del tacto, porque no escuchamos bien o no vemos bien, y esa es la única manera que tenemos para comunicarnos. Yo lo experimenté con mi padre durante la pandemia y era la única manera que teníamos de poder comunicarnos y que él se comunicara con nosotros a través del tacto. Y es ese tipo de comunicación íntima a la que se refería antes Feliciano. Sí.
Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.